Hace más de 20 años, en Toyota dimos el primer paso en la movilidad eléctrica para llegar a una sociedad sin emisiones. Hoy, además de seguir a la vanguardia del cambio con nuestros híbridos enchufables y eléctricos, pensamos en el mañana apostando por el hidrógeno. Porque sabemos que para seguir liderando la movilidad del futuro, siempre hay que ir más allá. Toyota. Let's go beyond zero. El temporal que ha azotado Ceuta en los últimos días ha dejado cuantiosos daños que todavía son visibles en cada esquina de nuestra ciudad. Los operarios trabajan a destajo para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y que la ciudadanía vea menos entorpecida su labor diaria. Una de las zonas más afectadas, sin duda, es la del puerto, concretamente la ampliación del muelle de Poniente. Hay restos que aún permanecen en el lugar, como las vallas que derribaron las enormes olas que han alcanzado alturas históricas o las auténticas piscinas que se formaron en la zona portuaria. Según tiene establecido el puerto en distintos estudios, temporales de esta gravedad se dan en la ciudad cada 15 o 20 años. Lo que sí ha permanecido en el lugar y sin apenas moverse son las distintas barcas y lanchas decomisadas por la Guardia Civil. Están en el mismo punto en el que hace unos meses ardieron varias. Este gran temporal que ha padecido nuestra ciudad ha afectado en su mayoría a los diques y al vallado que aportaba la seguridad del muelle de Poniente. Todo se ha venido abajo y los operarios del puerto han tenido que trabajar a contrarreloj para retirarlos y poder ponerlos en un lugar seguro. Las olas superaron los 7 metros de altura, algo que inevitablemente es difícil de controlar y que llevó a la total suspensión de la línea marítima entre Ceuta y Algeciras. Bueno, el gran temporal lo que ha afectado básicamente a los diques que son rebasables. Entonces las olas, hemos tenido olas de 7,8 metros que han rebasado lógicamente todo el muelle y ha inundado todo lo que es la ampliación. Más de 2/4, ¿no? Ha llegado el agua a la carretera y hasta el control de Poniente y poco podíamos hacer. Ha movido bloques y ha sido mucha energía la que ha tenido que absorber el propio muelle. Una vez que el temporal remitió, el trabajo ha sido incansable para recuperar la normalidad lo antes posible y en 24 horas, aunque todavía son visibles los restos de los destrozos, el puerto ha recuperado su vida diaria. En 24 horas pues hemos subsanado en gran medida lo importante que era establecer los servicios, porque el puerto tiene que seguir operando. Hemos sacado los restos de vallas que han caído, que el temporal había arrastrado. Y todavía seguimos con las labores de limpieza, que esto yo creo que de aquí a fin de semana ya tenemos todo totalmente limpio en condiciones, aunque ya está operativo los muelles y los servicios. El destrozo del vallado hace que el muelle de Poniente sea en estos momentos mucho más frágil a la hora de mantener la vigilancia. Hay que tener en cuenta que es un lugar donde la presión migratoria es constante y a pesar del trabajo de la policía portuaria es difícil de aminorar. Sin ir más lejos, a pesar del fuerte temporal, los restos de un pequeño asentamiento debajo de las escaleras de unos diques en la zona restringida se aprecian a simple vista. Cuando el temporal empezó a inundar toda la zona del muelle de Poniente, los empleados se pusieron en alerta para garantizar la seguridad de todas las personas que trabajan en el lugar. Eso sí, tenían calculado que duraría unas 24 horas, por lo que no hizo falta aplicar el comité de emergencia, que estaba totalmente preparado. En ese momento lo que prevalece es la seguridad, ante todo. Lo demás será, los daños materiales tendrán arreglo, pero la seguridad es lo primero. Entonces se cortaron los accesos, los servicios de la vigilancia de policía portuaria, la Guardia Civil, los cuerpos de fuerzas de seguridad de Estado, pues han mantenido una colaboración estrecha para controlar los accesos, evacuar personal que no sea indispensable y alejado de todos estos posibles daños, como son las vallas y los accesos que estaban comprometidos por la seguridad, y dejar al mínimo solamente para hacer las actuaciones. Es más, aquellas actuaciones de los grupos que hemos tenido que trabajar se suspendieron hasta el día siguiente, que empezó a disminuir el tiempo. En todo momento se ha controlado el seguimiento del temporal para la previsión del tiempo y en base a esos criterios pues se han hecho las actuaciones, pero siempre prevaleciendo la seguridad. Aquí tenemos amarradores, servicios de aguada, operadores de combustible, suministro de avituallamiento a buques,
capitanía, despacho, consignatarios. O sea, la comunidad portuaria tiene muchos servicios alrededor de un barco. Entonces, oye, esos son los que tienen que entrar, pero con medidas cautelares. Es decir, qué recorridos tienen que hacer, por dónde pueden discurrir, cuáles son las zonas que se han acotado para que no pasen. Por lo tanto, se limitó los accesos a este personal y al resto pues se dejó a expensa de que pudiéramos trabajar, pero siempre, ya te digo, tomando medidas de control, los controles de acceso. Una vez pasado el temporal, la autoridad portuaria se encuentra calculando los daños y, a pesar de no estar cifrados, ya apuntan que serán cuantiosos. Los trabajos son permanentes, ya que hay operarios que se encuentran achicando agua, eliminando el barro que aún permanece en el lugar y retirando los trozos del vallado y alambres que flotan en las bolsas de agua. De hecho, no hemos parado desde ayer, que fue ya más o menos cuando fue calmando el temporal y ya podíamos trabajar la zona segura de forma acorde a las necesidades, y hemos ido haciendo todo el retirada de vallado, como podéis ver ahí en la acumulación que tenemos ahí de chatarra, y los servicios de limpieza, los servicios de conservación de autoridad portuaria y todas las empresas que hemos estado trabajando para subsanar todos estos daños. Estamos trabajando en la valoración de daños, que en su momento pues se trabajará con la dirección del puerto y de la presidencia para, lógicamente, pedir lo que sea correspondiente. Si podemos, lógicamente eso supone un gasto y los daños sobrevenidos, pues bueno, no hay que valorarlos y pedir las ayudas que se puedan pedir. El muelle de Poniente va recuperando la normalidad poco a poco, según van pasando las horas, y los múltiples daños se tendrán que ir solventando para que de nuevo sea una zona segura.